Hoy vamos a aprender qué son y para qué sirven este tipo de relés. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Bueno, en electrónica hay un tipo de dispositivos que son estos relés pequeñitos que son desconocidos para muchísima gente no sabe cómo funcionan y muchísima gente ni siquiera saben que existen. Después de estos dispositivos nos vienen muy bien para hacer de interruptor. Podríamos decir que un relé es un interruptor. Quizá muchos me entenderéis mejor si os digo que esto es exactamente lo mismo que esto. Efectivamente, un Shelly 1 y un relé de estos viene a ser exactamente lo mismo. Es una placa electrónica que controla un relé de contacto seco. Porque, ¿qué quiere decir seco? Quiere decir que por un lado tenemos la alimentación de la placa y por otro lado tenemos lo que podamos conectar aquí, que puede ser de diferentes voltajes. Puede ser desde algo de 5 voltios a algo de 220 voltios. Pero aunque aquí conectemos 220 voltios, nunca se va a quemar la placa porque está separado. Por un lado tenemos la placa y por el otro tenemos el relé. Y aquí es exactamente lo mismo. Por un lado tenemos la alimentación, que es lo que alimenta la placa, que la placa es lo que acciona el relé. Y por el otro lado tenemos las salidas del relé, que no tienen alimentación. Si conectáramos aquí 220 voltios y medimos con los otros conectores, veríamos que no hay voltaje. Después por eso se les llama de contacto seco y podríamos venir a decir que es exactamente lo mismo que esto. Los conectores estos que hay aquí o que hay aquí serían los conectores que tenemos aquí en un interruptor de toda la vida. Y la electrónica podríamos decir que son nuestros dedos. A que cuando accionamos aquí, si todo funciona correctamente, lógicamente no nos electrocutamos y aquí pasa 220 voltios, pues es exactamente lo mismo que aquí. La electrónica nunca va a tener ningún problema para que aquí conectemos 220 voltios, o 125, o 12, o 50, o lo que sea. El caso es que la función que hace este relé es el mismo que hace esto de aquí, que es interrumpir el flujo entre los dos cables que ponemos. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad, que le des like, que para mí esto es muy importante, y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. Vale, y ahora quizá alguien se estará preguntando, vale, pues si esto es lo mismo que esto, porque tengo que poner esto, que a priori es más complicado que poner esto, ¿vale? Pues yo te diré que puede haber proyectos mucho más ambiciosos, mucho más grandes, que por ejemplo necesitaríamos un módulo de 4 relés, o quizá necesitamos un módulo de 8 relés, incluso hay módulo de 16 relés, que es el doble que este. Después, con una sola placa tendríamos para controlar 16 dispositivos, 16 cosas diferentes, y en cambio, si lo hiciéramos con Shelly, requeriría poner 16 Shellys, cosa que en precio y quizá hasta en forma de instalar sería muchísimo más caro y muchísimo más complicado. Vale, y ahora una cosa que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta, que es la alimentación de la placa y la alimentación para que se accione el relé. Por ejemplo, en este caso de un solo relé, pues aquí alimentamos con positivo, con negativo, y este es el cable de datos, ¿vale? Un de datos para accionar un relé. Después, al alimentar aquí, como solo es un relé y es muy poquita cosa, con esta alimentación, por un lado se alimenta la electrónica y por el otro lado se alimenta el funcionamiento del relé, que no tiene nada que ver con esto de aquí, no nos confundamos. Una cosa es el accionamiento, la fuerza del relé, que digamos que es que mientras el relé está cerrado, tiene que estar la energía aguantando para mantenerlo cerrado. Es como si este dispositivo
para, mejor dicho, sería como esto, que esto sería uno de timbre, ¿vale? Imaginemos que para tocar el timbre cuando dejamos ir se cierra, ¿no? Pues aquí sería lo mismo. Si aquí solo diéramos para encender, se encendería y se apagaría. En cambio, si queremos que haya siempre el flujo circulando, pues tendríamos que mantener pulsado. Después para esto necesitas una energía, ¿vale? Y esta es la fuerza del relé, que ya digo que no tiene nada que ver con lo que se conecta aquí, ¿vale? Con uno no hay problema, o sea, con una placa microcontroladora de estas, por ejemplo, que podríamos controlar cualquiera de estas que tengo aquí, la podríamos controlar con un SP32. Creo que ya hay 8 pines que serviría para conectar los 8 relés. Si fuera de 16, después ya necesitaríamos 2 placas. Pero por estos de aquí, con una placa SP32 tenemos suficiente, ¿vale? Pero después ahora nos vamos a centrar en algo importante, en estas 2 placas, que vemos que aquí hay un puente, ¿vale? Esta tiene un puente amarillo y este tiene un puente azul, que el color da igual, no significa nada, que yo sepa, pero el caso es que tienen un puente. ¿Para qué es esto de aquí? Porque vamos a suponer que si alimentamos la placa, alimentamos la electrónica de aquí y tenemos que tener fuerza para mantener cerrados estos relés, tenemos que poner un adaptador de corriente de cierto amperaje, porque si no nos vamos a quedar cortos de potencia. También pensemos que aquí quizá tendremos conectado algún sensor, alguna cosa que también estaremos alimentando y después quedaríamos cortos. Después tenemos la opción de la electrónica, alimentarla por aquí, no sé si se verá en la cámara. Aquí tenemos un GND, tenemos 4 pines, que cada pin es para alimentar, bueno, para controlar uno de estos relés. Y después tenemos el VCC, que es para alimentar la electrónica. Tal como está ahora puesto aquí, con este GND de aquí y este VCC de aquí, alimentaríamos tanto la electrónica como la fuerza de los relés. Pero vamos a suponer que estamos viendo que nos quedamos cortos. Hemos puesto un adaptador que no tiene suficiente fuerza para cerrar los relés. Después tendríamos la opción de alimentar por aquí la fuerza de los relés. En lugar de poner el puente, lo quitaríamos y aquí tenemos el VCC. Como podemos ver, pone VCC y puente entre JD y VCC. Espero que se vea, si no ya pondré alguna foto o algo para que se vea mejor. Repito, tal como está ahora, sí, sin el puente, tendríamos que alimentar por aquí la electrónica y por aquí alimentaríamos la acción o la fuerza de los relés. Repito, no tiene nada que ver con lo que se conecta aquí, ¿eh? Y este sería un poco diferente porque este vemos que aquí tiene solo 2 pines. Tiene el VCC y después el GND es común para aquí y para los relés. Pero este no, este ya es diferente porque aquí, a ver si lo vemos bien, aquí está también el GND en este extremo. Hay 8 pines para controlar cada uno de los 8 relés. Y aquí tenemos el VCC. Este VCC y este GND es para alimentar la electrónica y tal como está puesto ahora aquí, también alimentaríamos la fuerza de los relés. ¿Vale? Si yo quito el puente, aquí tendría que poner otro alimentador, o sea, por aquí tendríamos que alimentar con un adaptador la electrónica y por aquí alimentaríamos GND y VCC. Con otro adaptador daríamos fuerza a los relés, ¿vale? Espero que esto quede claro, ya que es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en relés de cierto tamaño. Después una cosa que tenemos que tener muy en cuenta en los relés es que tenemos 3 conectores, ¿vale? Tenemos el que sería el común, que se le llama, que sería, por ejemplo, si quisiéramos controlar una bombilla, el cable que lleva la electricidad lo pondríamos en el común, ¿vale? Que en este caso es el de en medio y la mayoría de fabricantes de relés ponen el común en medio. Y después tenemos el normalmente abierto y el normalmente cerrado, que muchos lo señalan con una NC y NO, normally open y normally closed. En este caso, este sería el abierto
y este de aquí sería el cerrado. ¿Qué quiere decir normalmente abierto y normalmente cerrado? El circuito está abierto cuando el relé no está activado, lo que significa que no hay corriente fluyendo. Cuando el relé se activa, los contactos se cierran y el circuito completa permitiendo que fluya la electricidad. Esto sería, por ejemplo, para controlar pues luces, motores, sistemas de riego, etcétera, ¿no? O sea, el normalmente abierto. Y entonces el normalmente cerrado, ¿cuándo sería? El circuito está cerrado cuando el relé no está activado, lo que significa que hay corriente fluyendo. Cuando el relé se activa, los contactos se abren y el circuito se interrumpe. Esto serviría pues para sistemas de seguridad, control de puertas de seguridad, desactivación de equipos en caso de un fallo. Podríamos hacer que si un equipo pues tiene un fallo, se estropea o alguna cosa así, pues se cierra, etcétera. No, lo que se utiliza normalmente y lo que sería para equivalente a esto sería el normalmente abierto, que en este caso sería este de aquí. Después otra cosa que tenemos que tener muchísimo cuidado es que cuando conectemos un cable aquí, vamos a suponer, yo pongo el caso más extremo, que es que le conectamos 220. Vamos a imaginar que queremos controlar 4 bombillas con esto, ¿no? Pues vamos a conectar, como he dicho, el de entrada de electricidad en medio y después el otro aquí. El problema es que cuando conectamos 220 voltios aquí, a la parte de abajo tenemos las soldaduras y esta soldadura conecta directamente con aquí. Y si aquí conectamos 220, en este punto de soldadura de aquí vamos a tener 220 voltios con el peligro que esto comporta. Si conectamos 20 voltios, pues habrá 20 voltios, será menos peligroso, pero seguiremos teniendo el voltaje aquí. Cuando el circuito esté cerrado, que la luz estaría encendida, tendríamos 220 voltios aquí y aquí, o sea, esto sería un peligro. Yo lo que hago normalmente es esto, con la pistola de silicona, tapo los conectores estos, les pongo silicona hasta que quedan tapados y como esto es un material que no transporta la electricidad, pues quedan protegidos y después aunque toques no hay ningún tipo de peligro. Esto, bueno, lo doy como consejo si alguien lo quiere hacer. Bueno, pues ya hemos visto los módulos relé que son, cómo funcionan, los peligros que tienen también, porque estas soldaduras de la parte de abajo son un peligro y bueno, próximamente vamos a ver algún proyecto que yo voy a hacer con relés de estos, por eso me ha interesado pues hacer el vídeo explicando lo que eran el relés y que sobre todo pues todo el mundo tenga claro qué es un relé y cómo lo puede utilizar. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecnoifoto. Un saludo.